Paz a vosotros, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda como siempre su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Y bueno, continuando con la sexta semana, aprendiendo a través de Romanos, hoy, 6 de agosto, veremos la restauración de Israel y su seguridad. Y como siempre lo digo, mis amados hermanos, vámonos de inmediato a la bendita palabra de nuestro Dios. En Romanos capítulo 11, del verso 25 al verso 36, que lo voy a leer muy rápidamente, dice: hermanos, para que no sean sabios en su propio parecer, no quiero que ignoren este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, quitará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. De igual manera, ustedes en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Asimismo, ellos han sido desobedientes en este tiempo para que por la misericordia concedida a ustedes, también a ellos les sea ahora concedida misericordia. Porque Dios encerró a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y del comportamiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que sea recompensado por él? Porque de él, y por medio de él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El plan de Dios, mis amados hermanos, para Israel incluye su restauración. Eso es indiscutible. Incluye su restauración. Y dice: para que no sean sabios en su propio parecer. Esta es una advertencia que nosotros no debemos pasar por alto. Los cristianos no debemos ser ignorantes a este misterio de la restauración de Israel. ¿Por qué lo digo? Porque él mismo, Pablo, dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. El propósito de Dios, mis amados hermanos, de permitir el endurecimiento en parte, o sea, de venir sobre Israel ese endurecimiento, es para que haya entrado la plenitud en nosotros los gentiles. Y cuando hace la expresión en parte, tiene la idea de algo temporal. O sea, el endurecimiento de Israel es temporal. Un día, algún día, los judíos se darán cuenta de su endurecimiento y su necedad, y entonces aceptarán a Cristo Jesús, y la gloriosa restauración nacional de este pueblo traerá la era del reino para ellos también. Amados hermanos, dice el texto, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, de nosotros. Hasta ese momento preciso, Dios de nuevo pondrá su atención en su plan desde la eternidad, o sea, sobre Israel, una vez más, para que todo Israel sea salvo, según dice el texto. El plan de Dios desde la eternidad no pone su atención en todos de una manera uniforme a través de la eternidad. Pone su atención en su pueblo, porque cabe mencionar que Israel es el pueblo de Dios. Nosotros somos la iglesia de Dios. Y entonces, cuando hace Pablo esta mención de que todo Israel será salvo, este todo no es el Israel espiritual, porque ese Israel está espiritualmente ciego, o sea, no puede ver a la misericordia de Dios. Por lo tanto, no debemos considerarlo como un Israel espiritual. Hay una distinción, mis amados hermanos. ¿Por qué lo menciono? Entre Israel nacional o étnico y el Israel espiritual. Hay una diferencia. Hay una distinción o hay una diferencia. Pablo lo pone claro cuando dice en Gálatas capítulo 3, verso 7. Por lo tanto, sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Y nosotros por fe somos hijos de Abraham. Ellos también por fe
son hijos de Abraham. Y ellos, de línea directa, más que otra cosa, son hijos de Abraham. Sin embargo, Dios todavía tiene un plan y un propósito para Israel. Todavía lo tiene y les traerá la salvación en su momento. Ahora, otra prueba de que aquí no se refiere a un Israel espiritual es esto que les voy a decir. Es porque Pablo dice que esto es un misterio. Es un misterio. Óigalo bien. Por eso. Ahora, cuando dice que será salvo, mis amados hermanos, esto declara claramente que Dios no ha terminado con Israel como nación o como grupo étnico. Aunque Dios ha retirado su enfoque de ellos, o sea, no está atento a ellos ya como estaba antes, su misericordia redentora de Israel hacia los gentiles ha estado siempre. Pero Él volverá a poner en los hebreos esa atención una vez más. Este simple pasaje que hemos leído acerca de que todo Israel será salvo, refuta a todos aquellos hermanos creyentes que insisten que Dios ha acabado para siempre con Israel. Ahí se termina esa idea. Porque mientras nosotros vemos y nos regocijamos en la continuidad de la obra de Dios a través de todo su pueblo durante todas las generaciones, también vemos una distinción entre el Israel y la iglesia. Una distinción a la que Pablo es meramente sensible, o sea, lo difiere él en su declaración. Porque nosotros somos la iglesia de Dios, vuelvo a repetir, y ellos son el pueblo de Dios. Todo Israel será salvo. Una vez más, la expresión, quiero decirles que eso significa que habrá un tiempo en el que se salvará hasta la última persona. No, porque no es lo que va a pasar, sino que este es un tiempo en el que Israel en su conjunto será un pueblo salvado, y cuando la nación en su conjunto, especialmente los líderes, acepten a Jesús como Mesías, entonces vendrá la salvación. Pero no todos se van a salvar. Así como los gentiles, no todos nos vamos a salvar. No todos. Aún entre los creyentes muchos se quedarán. Así como la apostasía de Israel no se extendió, mis amados hermanos, a todos los judíos, la salvación de Israel no se extenderá a todos los judíos. Y cuando todo Israel será salvo, en esa expresión nuevamente, serán salvos por medio de aceptar a Jesucristo, como les decía yo hace rato. Únicamente, esa es la condición, aceptar a Jesucristo. Ahora, no olvidemos que siempre hemos sabido que dice, vendrá de Sión el libertador. Vendrá de Sión el libertador. No muestro las citas porque no las busqué, pero las citas de Isaías muestran que Dios tiene aún ese plan redentor por cumplir con Israel y que no se dejará sin hacer. Se va a realizar en su momento. Aunque parecía que en la época de Pablo los judíos eran enemigos de Dios y que estaban en contra de Jesús, ellos todavía son amados de Dios, y no es por otra razón. Si no es por esa razón de que son amados, entonces es por causa de sus padres, o sea, los patriarcas del Antiguo Testamento, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esto significa, mis amados hermanos, que Dios no se rendirá en cuanto a nosotros, o sea, no terminará en nosotros, no acabará en nosotros toda su redención, sino que Él deja el camino abierto a la restauración de los hebreos, de los judíos, del pueblo de Israel, de su pueblo. Del verso 30 al verso 32, Pablo es muy claro cuando él habla, porque advierte a los cristianos y gentiles que recuerden de dónde venimos y a dónde Dios ha prometido llevar a su pueblo hebreo, a su pueblo judío. Pues como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, hablando de los hebreos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. De todos. Los cristianos gentiles venimos de la desobediencia, igual que ellos son desobedientes, pero vendrán de la desobediencia, porque Dios sujetó a todos en la desobediencia para
hacer misericordia a todos. Ay, Dios, qué hermoso es esto. Si Dios pudo usar la desobediencia de Israel para el bien de nosotros los gentiles, entonces Él también puede usar la misericordia mostrada hacia nosotros para la misericordia que va a usar con Israel. Él puede hacerlo, porque de Él y para Él y en Él son todas las cosas. Ahora, del verso 33 al verso 36, ya para finalizar la lectura, fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Alabado sea Dios por su plan y el progreso de este plan que tiene Dios. Dice el apóstol Pablo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Mientras Pablo, mis amados hermanos, considera el gran plan de Dios para la eternidad, él comienza en alabanza diciendo: los caminos de Dios son inescrutables y la sabiduría y el conocimiento de Dios son incomprensibles. Eso es un reconocimiento a la honorabilidad, a la grandeza de Dios. Pero también dice: ¿quién habría planeado todo el escenario con Israel, los gentiles y la iglesia como Dios lo ha planeado? Nadie, nadie. Pero podemos ver la gran sabiduría y la comprensión de su plan. Solo Dios lo pudo hacer. En su infinito amor, solamente Él pudo encerrar todo esto en una sola cosa: en amor. En amor. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Nadie. Las citas de Isaías 40:13 y de Job 41:11 enfatizan precisamente la sabiduría y la conducta soberana de Dios. Porque nadie puede hacer de Dios un deudor. Nadie. Porque nadie le ha dado a Dios nada. ¿O quién le dio a Él primero? Para que le fuese recompensado, dice el apóstol Pablo en la lectura que hacíamos. Tú puedes intentar todo lo que quieras y podríamos nosotros pensar que cualquier cosa, pero nunca podemos hacer de Dios un deudor nuestro. No podemos dar más a Dios, no podemos dar nada a Dios, pues Él nunca tendrá la necesidad de pagar una deuda a nadie, a nadie. Y porque dice al final la lectura, porque todo es de Él, porque todo es por Él y porque todo es para Él. Es para alabanza de la gloria de su gracia, según dice Efesios capítulo 1, verso 6. Es por su placer que nosotros fuimos creados y encontramos nuestra plenitud al traerle gloria y honor. Mis amados hermanos, debemos reconocer y comprender que Israel será salvo, será restaurado, será alcanzado por la misericordia de Dios, cuando ellos crean en Jesucristo como su Mesías, como su Salvador. La misericordia que Dios está utilizando para ellos es la misma misericordia que usó para nosotros, porque aún siendo enemigos de Dios fuimos traídos para ser sus hijos por medio de Jesucristo. Así será con ellos también. Y si no por todo el pueblo, por todos los judíos, al menos por todos los patriarcas. Por todos los patriarcas, Jehová hará que esa redención sea efectiva. Mis amados hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que Dios haga resplandecer su rostro en cada uno de ustedes. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Paz a vosotros. Paz a vosotros, mis amados hermanos.